Mi nombre es Marisabel León, soy estudiante de la Maestría en Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Toro. En este video estaremos hablando de los paradigmas, en específico de los paradigmas sociológicos, en atención a la asignación enviada en la Cátedra de Desarrollo Gerencial y Liderazgo de la profesora María Albert Merino. Comencemos. Bien, iniciemos con hablar sobre el paradigma. Es importante que sepamos qué es como tal. Tenemos aquí dos conceptos de autores. El primero habla o define el paradigma como el conjunto de supuestos, creencias, valores sobre los cuales una comunidad científica busca acuerdos y da soluciones a determinados problemas. Montero lo define como un modelo de acción para la búsqueda de conocimiento. En otras palabras, los paradigmas son perspectivas bajo las cuales se analizan problemas y se busca tratar de resolverlos. Eso es en esencia lo que engloba o como se puede entender lo que es el paradigma. El paradigma tiene características importantes. Yo diría que hay dos que lo engloban como tal, y es que los paradigmas son comunes y son funcionales. Comunes, ¿por qué? Porque los paradigmas están en todas partes, porque su método es trivial, el impacto que tienen algunos de ellos no es muy significativo. Son funcionales porque están en todas partes, son necesarios, permiten estudiar, saber cuáles son los datos importantes que se deben estudiar y cuáles no en un problema. Y de igual manera también nos permite saber cómo tratar la información que hay en un paradigma y cómo analizarla. Esas son las características más fundamentales que tiene el paradigma. En cuanto a la importancia, ¿por qué un paradigma es importante? Sencillamente porque está constituido por un conjunto de supuestos que le permite a una comunidad científica investigar un problema desde diversas aristas utilizando patrones comunes. Ahora vamos a entrarnos a lo que es los paradigmas sociológicos, iniciando que tenemos que saber qué es la sociología. La sociología es una ciencia que estudia a la sociedad de manera colectiva como de manera individual para analizar a través del tiempo lo que ha ocurrido con la sociedad y con las personas y poder determinar su comportamiento. En sociología, cuando hablamos de paradigmas, nos referimos a las escuelas sociológicas. Cada una tiene métodos y técnicas definidas. Hay dos niveles de paradigmas, o se distinguen tres corrientes básicas del pensamiento sociológico o de paradigma, y esta está clasificada en dos niveles. Están las macrosociológicas y están las microsociológicas. Las macrosociológicas son aquellas que estudian la estructura social en conjunto o de manera amplia, bien sea valores a nivel cultural, para conocer el comportamiento. Este nivel macrosociológico está compuesta por la teoría funcionalista y por la teoría sociológica del conflicto, o también conocidas como paradigma funcionalista y paradigma del conflicto, o paradigma del consenso y paradigma del conflicto. Ya veremos en la siguiente lámina la explicación individual de cada uno de estos paradigmas. En cuanto a los paradigmas microsociológicos, se tratan o se ocupan del estudio del comportamiento humano en los contextos de interacción cara a cara. O sea, es la interacción del individuo en su vida cotidiana. El paradigma que lo compone este nivel es el de la interacción simbólica. Ahora vamos a estudiar o a analizar cada uno de estos tres paradigmas desde el punto de vista primero del macrosociológico y después del microsociológico.
Vamos con el paradigma funcionalista o teoría funcionalista. Se centra en el estudio de la sociedad de manera ampliada o de la estructura social de manera ampliada. Entiéndase como ampliada aspectos normativos, valores de la sociedad. Los fenómenos que le interesan a este paradigma son la integración, la coacción social, la estabilidad, la conversión. La teoría funcionalista o el paradigma funcionalista se contrapone a lo que es el paradigma sociológico de conflicto, porque para ellos el conflicto y la desigualdad son anormales en la estructura social. La relación de dominación y poder, ellos también la dejan de lado, no le restan importancia. Es un tipo de paradigma de integración social y por ende muy diferente a lo que demanda o lo que estudia la sociología del conflicto. La sociología del conflicto se centra en el estudio de la sociedad a partir de los elementos generadores de conflicto, de desigualdad, de cambio social entre los actores de una sociedad. Explora las causas y los efectos que tiene la desigualdad a nivel económico, el género, la etnia, la raza. Para ellos hay mucha importancia o se centra el estudio, el análisis de este paradigma en lo que es la relación de poder y la dominación, las diferencias que hay bien determinadas entre los individuos y las clases sociales. Esta teoría, por supuesto, se contrapone al paradigma funcionalista porque su análisis principal o su preocupación principal es el cambio social. Para ellos, la estructura social amplia que demanda o que defiende la teoría funcionalista, la teoría sociológica del conflicto lo considera que interrumpe la armonía de la sociedad porque tiene una distribución desigual de los recursos, bien sea estos económicos, políticos, sociales, culturales. Bien, vamos a lo que es las microsociologías o como dije anteriormente, el paradigma microsociológico. Está conformado por el paradigma de interacción simbólica. Esta teoría se centra en el estudio de la interacción social, es decir, de la vida cotidiana del individuo en el contexto social. Cómo su actuación se centra más que todo en analizar los símbolos y el lenguaje en la interacción humana. Tiene principios básicos que son la capacidad del pensamiento humano es modelable, la capacidad del pensamiento humano es superior a la de los animales, la interacción social va a definir el lugar o la posición que la persona va a tener en el contexto social. Es lo que te define, lo que te identifica. Los símbolos, el significado de los símbolos te va a permitir saber cómo actuar o le va a permitir a las personas saber cómo actuar y desenvolverse de manera distintiva en la sociedad, así como también te va a permitir saber cómo pensar y cómo destacar en la sociedad de manera distintiva. Vamos a una tercera parte, que son las conclusiones, luego de conocer de manera amplia qué son los paradigmas, conocer qué es la sociología, conocer cuáles son sus postulados o sus escuelas o paradigma, nos dirigimos a las conclusiones que puedo indicar. Son dos grandes conclusiones. La primera, dada a la visión general de lo que es el paradigma, porque no es solo conocer el concepto que es el paradigma, de que existen muchas ciencias en las cuales hay diferentes postulados, sino tener un entendimiento pleno de qué es el paradigma y para qué sirve. Y el paradigma hay que entenderlo como una guía reflexiva teórico-práctica que orienta a una investigación sobre un problema o sobre un fenómeno que nos va a permitir esa investigación entender y dar una visión real y una explicación de lo que es la realidad y de lo que pasa en el mundo. Y eso es lo que han hecho las ciencias al investigar cada uno de los paradigmas que han surgido en la gran gama que existen, ciencias
educativas, sociológicas, psicológicas, gerenciales, entre otras. Otra segunda gran conclusión viene siendo lo que tiene que ver lo que es la sociología, sus paradigmas y por qué son tan importantes en la sociedad. Tenemos que entender que la sociología es una ciencia que nos permite saber cómo somos y determina la forma en cómo actuamos en el contexto social. Aparte de eso, que la sociología analiza el presente a través del estudio del pasado, porque permite en la línea del tiempo conocer cuál ha sido el comportamiento y el desarrollo de un determinado grupo o de una determinada sociedad, y eso permite entender el presente. Aparte de eso, también analiza factores económicos, políticos, sociales, religiosos, cuál ha sido su impacto, su comportamiento, y eso permite definir patrones. La sociología también nos permite tener conocimiento de la sociedad y de nosotros mismos. Identifica problemas de ética, promueve lo que es la conciencia, la parte social, el bienestar de la humanidad, y estos son una serie de factores que nos permite saber por qué la sociología es tan importante para la sociedad en cuanto a las escuelas o en cuanto a los paradigmas, cuáles son sus grandes aportes. A título personal, en mi contexto como analista que soy, puedo decir que los paradigmas sociológicos mantienen una vigencia o están presentes actualmente y se mantendrán así en la línea del tiempo, porque, como reitero, estudian o nos permiten entender cuál es la interacción de la sociedad, cuál es su comportamiento, y lo vimos cuando estudiamos vimos lo que eran los niveles macrosociológicos y el nivel microsociológico. Estos postulados estudian a la sociedad de conjunto, estudian a la sociedad, a las personas de manera individual. ¿Para qué? Para determinar cómo es su funcionamiento, cómo es su desarrollo, y a manera personal decir de que esta ciencia particularmente busca dar una explicación de la humanidad de manera científica, pero con una visión humanista. Con ello concluimos esta presentación, espero que sea de su agrado. Muchas gracias.